de Google. Le agradecemos muchísimo su participación en esto. Y este es el tercero, que estaba previsto ser presencial en Madrid y Barcelona y que, bueno, pues con motivo de la circunstancia que estamos viviendo, pues sabéis que tuvimos que cancelar el que teníamos previsto para marzo en Madrid y en Barcelona lo íbamos a haber hecho en mayo o junio. Así que, bueno, hoy estamos todos juntos, Madrid y Barcelona. Hemos partido el workshop en dos partes para que tampoco se haga muy pesado esto del online. Y hoy vamos a ver la primera parte. Os pido a todos, por favor, que os pongáis en mute para que no nos entren sonidos extraños. Estamos grabando la presentación, tendréis acceso a la grabación, pero también tendréis acceso al PowerPoint que vamos a ver hoy. Como os decía, hoy es la primera parte. Vamos a hablar de analítica web para editores. Hoy nos va a hablar Andrés Menchero, durará más o menos 1 hora y media. Cualquier duda, pregunta, cualquier cosa que queráis la podéis poner en el chat, yo estoy atenta y al final de la presentación os voy dando paso. Si se queda algo en el tintero, pues sabéis que tenemos la segunda parte el día 4 de junio, o sea que es la próxima semana. Ya con eso, pues cualquier duda o cualquier tema espero que queden. De nuevo, muchas gracias a todos y Andrés, ya podemos empezar. Vale, bueno, pues muchísimas gracias, Yolanda, por la presentación, por esa introducción. Lo dicho, llevamos aquí unos minutos que va metiéndose gente. Espero no distraerme mucho porque tengo que ir aceptando también, pero oye, sin problema. Bueno, hoy tenemos una presentación más genérica pretendo marcar de forma más estratégica los grandes puntos o los grandes retos a los que os podéis enfrentar como editores, como publishers. Y bueno, partiremos de... No sé si veis bien mi presentación, voy a ir cambiando, ¿vale? Avisadme si hay cualquier cambio para poder... Se ve perfecto, Andrés. ¿Se ve perfecto? Sí. Vale, bien. Como ha comentado antes también Yolanda, en cuanto a dudas, comentarios sobre algo que veáis en la presentación, vamos a dejarlo para el final, ir poniéndolas en el chat o comentárselas a Yolanda directamente por alguna otra vía, pero que podéis todos acceder al chat, ¿vale? Sí que me interesa que esta sesión sea... como os he dicho antes, no me gusta tanto este formato, ¿no? de hablar así directamente a la pantalla, me gusta teneros cerca, pero bueno, debido a las circunstancias, pues tenemos que tirar así. Pero sí que pretendo que la sesión sea muy dentro de la parte teórica, práctica a la vez y que sea también como que la tengáis en algunos puntos como sesión de trabajo. También me gustaría ver desde vuestro punto de vista cómo afrontáis determinados retos o determinadas tecnologías, cómo las podéis trabajar en vuestro caso, ¿vale? Y que no tengamos, o sea, que no diga algo que no sea tan cercano a vuestra situación, ¿vale? Y si lo digo yo, pues intentar acercarlo. Ese es como mi gran objetivo de hoy. En cuanto a sesiones, como ha comentado Yolanda, tendremos dos. Esta primera, que partimos de un marco más estratégico para ir luego viendo cómo las tecnologías, sobre todo de entorno Google, pues pueden ayudar a solucionar estos grandes retos a los que os podéis enfrentar. Y luego casos específicos, sobre todo desde el punto de vista del análisis de datos, ¿vale? ¿Qué tecnologías o sobre qué tecnologías podemos pivotar y cuáles son los siguientes pasos, las siguientes tecnologías que podemos ir abordando desde este punto de vista, ¿vale? Desde puramente el análisis de datos, ¿vale? Voy a comenzar con la presentación. Bueno, yo soy Andrés Menchero Martín, ahora mismo estoy como responsable llevo ya unos años como responsable del departamento de Data Analytics en BeMind. Un breve contexto de BeMind para quien no nos conozca. Somos una consultora de data y tecnología principalmente, pero también tenemos una capa muy importante de actividad programática, ¿no? Funcionamos como trading desk independiente también, ¿vale?
Tenemos proyectos de todo tipo y en gran parte trabajamos con publishers y ayudamos no solo desde el marco de la medición, sino desde un punto de vista mucho más estratégico, ¿vale? Con los proyectos que hemos ido, con los que hemos trabajado, sobre todo en el entorno publisher, partimos de un punto de vista mucho más estratégico, donde identificamos esas palancas de acción necesarias para que el negocio pueda salir adelante, ¿no? Y en gran medida, sobre todo viene desde iniciativas del lado de data y tecnología, ¿vale? Como veremos ahora. Os voy a ir comentando y vais a ir viendo, yo creo que desde la presentación ya algunas pautas de cómo podemos ir trabajando, pero bueno, básicamente es eso porque me relacionáis un poco con el mundo que más, pues el mundo más cercano a vosotros, ¿vale? Luego, por mi lado, pues eso, llevo más de 9 años de experiencia en el sector con diferentes clientes, ¿vale? De todo tipo. Lo bueno de BeMine o de mi punto de vista y mi departamento es que tocamos muchísimos palos, ¿vale? Y muchos, tanto a nivel de proyectos como a nivel de sectores. Y esto nos hace, pues, tener una visión más holística, una visión mucho más práctica en algunos casos y aplicable. O por lo menos sabemos lo que hay en cada sector y cómo podemos trabajar de forma idónea con cada uno, ¿no? ¿Qué vamos a ver hoy? Perdonadme. ¿Qué vamos a ver hoy? Comenzamos con la visión estratégica que os he dicho, ¿no? De, oye, entorno publishers, ¿cuáles son los grandes retos que hemos identificado, tradicionalmente que he identificado como relevantes y actuales, ¿vale? ¿A qué os podéis afrontar y cómo podremos solucionarlo, ¿no? Luego, desde un punto de vista de la madurez digital que tenga cada empresa, ¿no? Aquí tenemos que poner sobre la mesa que en función de los grandes retos que podemos tener en la industria, cada empresa, y aquí estáis de muchos sitios diferentes, de diferentes niveles, a nivel empresa, tanto también como diferentes niveles de ejecución dentro de la empresa, ¿no? Pero esto es súper relevante en lo relativo a la madurez digital. No podemos contemplar las mismas soluciones, tanto tecnológicas como organizativas, principalmente para todos, ¿no? Esto no va de aplicar las mismas soluciones para todos, ¿no? O sea, yo voy a comentar cómo podemos ir adecuándonos, pero hay que contemplar los casos de cada uno, ¿no? Por otro lado, ya nos vamos a meter más en el mundo de tecnología, cómo la tecnología puede ir abordando estos grandes retos dentro del marco en el que nos encontramos, y nos vamos a centrar sobre todo en Google Marketing Platform, porque es el entorno donde se incluye la parte de Analytics o Google Analytics en este caso, que va a ser una de las principales herramientas sobre la que podamos pivotar, ¿vale? Pero por otro lado, tampoco quería dejar de lado algo súper relevante para vuestro caso, como puede ser, pues, productos como AdSense o Ad Manager, ¿vale? Que se integran muy bien con el entorno GMP, el entorno Google Marketing Platform, y que son de muchísimo valor para vosotros. Seguramente todo esto ya os vaya sonando y de hecho espero que a muchos os suenen algunas cosas y que compartamos luego debate sobre ello, ¿no? Y de cómo podéis trabajar con todo este tipo de plataformas. Terminamos este gran punto con el tema con un punto de integraciones destacadas, ¿no? Dentro de los productos que veremos más en detalle y que os comentaré, tanto dentro de GMP como estos, aparte de AdSense y Ad Manager, veremos cómo se pueden interrelacionar entre sí desde el punto de vista de compartición de data o de compartición o de informes o de segmentaciones incluso, ¿vale? Que es algo en lo que profundizaremos. Luego, por otro lado, ya comenzamos con otro gran punto, y esto sí que ya más centrado en el marco analítico, donde sí que veremos más en detalle los grandes procesos o los grandes puntos que abordar con un Google Analytics o Google Analytics 360, que entiendo que ya muchos o todos lo habéis trabajado de alguna forma con esta herramienta.
Y luego vamos a hablar también del mundo Firebase o de las novedades dentro de Well Analytics, sobre todo del lado de aplicación y web, ¿vale? Para ver, sobre todo para solucionar este gran punto de análisis multidispositivo, análisis multientorno, ¿vale? Y buscar esa trazabilidad de usuarios y clientes, que es al final uno de los grandes puntos que nos interesa. Luego, por último, sí que me gustaría terminar con una demo a nivel de plataforma de la suite que os podéis encontrar de Well Marketing Platform. Sí que vais a ver más dentro de esta suite, veréis más productos del lado de la demanda, pero también se integran, como digo, muy bien con el lado, pues eso, de la oferta, ¿no? De vuestro lado de publishers. Y al final, pues son productos, pues una suite con productos clave, sobre todo para el análisis de datos, ¿vale? Y es una suite de una plataforma que luego la veremos, pero va a venir muy bien, sobre todo para la organización entre todos estos productos de los que estamos hablando. Comenzamos con la parte el punto más estratégico, ¿vale? Que quería comentar desde un alto nivel. Perdonad que estoy con la alergia. Fatal. Dividimos en dos grandes puntos, ¿vale? En entorno publisher, como ponía antes, retos de industria y madurez digital que irá adecuándose a esos retos que podemos ofrecer. Respecto a los grandes retos que hemos podido identificar, y aquí, si hay alguno que identifiquéis, alguna parte que contempléis extra, como os digo, me gustaría debatirlo también con vosotros, ¿vale? Ya no solo centrándonos en tecnologías, que es una parte y estas sesiones a modo workshop deben ser también prácticas en eso, pero sí que me interesa mucho vuestro punto de vista sobre el negocio puro, ¿vale? Que es de donde debemos partir para que luego las tecnologías pues respondan a esto, ¿no? No podemos implementar tecnologías que sí, que nos puedan ayudar en principio o en primera instancia a análisis de datos, a generación de segmentaciones, a cuidar mejor o el que ofrecemos a nuestros usuarios, pero debemos partir de estas, desde mi punto de vista, estos grandes pilares, ¿vale? Tenemos como grandes pilares, y aquí pongo los 4 principales identificados. Ingresos, ¿no? La publicidad como driver principal del motor de ingresos de cualquiera de los editores, ¿no? Pero sí que estamos viendo ese paso a la suscripción como movimiento estratégico, ¿no? La publicidad, pues, y ya lo hemos visto directamente con situaciones como el COVID, ¿no? Pues que al final la publicidad o baja drásticamente o por lo menos no es que baje a lo mejor en cantidad, sino en la calidad y en los precios que podemos ofrecer o que podemos, por la que nos pueden comprar, vamos. Y esto es un gran punto que al final es el que nos lleva, el que nos saca adelante, ¿no? la empresa. Y sí que la suscripción cada vez más, y esto lo vemos en los grandes soportes, los grandes medios, que están cada vez más tienen o muestran esa importancia sobre la suscripción como motor, ¿no? Y esto en Estados Unidos, por ejemplo, sí que se lleva muy bien y han visto desde hace tiempo ese movimiento no solo de venta de publicidad, sino gestionar las suscripciones para cada vez más ir recopilando esa información, esa data de mayor valor de sus propios usuarios, ¿no? De sus propios suscriptores, que es algo fundamental y que une con otros grandes puntos como el uso del dato, que es donde profundizaremos después, ¿vale? Luego, por otro lado, evidentemente, la excelencia en operaciones, ¿no? Optimizar los costes operacionales ajustados a una nueva realidad, que es lo principal que ponemos aquí, ¿no? Es una de las vías que al final ayuda a tener esa optimización en términos generales de negocio, pero no tiene que ser la única, o por lo menos no va a ser en la que nos centremos, por lo menos hoy, ¿vale? Uso del dato, aquí sí que tenemos donde nos vamos a ir centrando hoy, porque es clave, y aquí veremos diferentes pilares,
es clave el uso de la información que podamos tener, ¿vale? La aplicación de los datos en todos los ejes operativos y veremos estos ejes operativos, cómo los podemos evaluar, pues es clave, ¿no? Aquí, sobre todo, ponemos algunos puntos como la percepción del valor del dato, ¿no? Por parte de los, de los ejecutivos o de los decision makers de nuestras empresas, porque sin esta información, y os ponía el ejemplo de algunos medios estadounidenses, sin esta información de mayor valor, que al final es nuestro first party data, y aquí a lo mejor voy a ir comentando algunos términos que si no sabéis o no os suena o necesitáis que detalle más, comentádmelo luego en el chat y lo vamos viendo. O directamente, Yolanda, tú si vas viendo algún comentario, no dudéis en pararme y me explayo un poquito más en esto, ¿vale? Pero sobre todo en el uso del dato, aquí cobra especial relevancia, y lo veremos después, el uso de nuestro first party data, ¿vale? De nuestra data de la que somos propietarios, de esa data que recopilamos una vez que los usuarios acceden a nuestro site o a nuestra aplicación y que podemos hacer en función de cómo recopilemos la información, podemos hacer más o menos cosas con ello, podemos ser más o menos granulares y esto luego pues generará otras segmentaciones de valor que veremos después, ¿vale? Pero es súper importante pues contemplar este punto. Luego, por otro lado, la estructura en silos, ¿no? Que hace muy compleja la colaboración entre distintos departamentos. Esto es un punto muy importante a tener más en cuenta, sobre todo del lado o desde el punto de vista organizativo, donde sí que, y lo habréis visto, no todos trabajamos de la misma forma, hay subproductos dentro de nuestra empresa, dentro de nuestro medio, que tenemos a lo mejor traqueados de una forma, si usa Google Analytics, con Google Analytics diferentes, no sabemos muy bien cómo organizarlo y cómo fluye tanto esa información del equipo de analítica con el equipo de marketing, cómo podemos enviar esas segmentaciones de valor o analizar cómo los usuarios están consumiendo nuestros contenidos o nuestros productos y poder activar el dato de alguna forma, ¿no? Y que fluya la información también. Eso en muchos casos es complejo, en función también, evidentemente, del tipo de empresa y lo grande que sea la empresa y de cómo estemos organizados. Y esto lo digo en primera instancia porque yo, antes de estar en Mimain, estuve en otro gran medio de comunicación y lo veíamos directamente, ¿no? Aquí tuvimos muchos progresos en este sentido, ¿no? En el uso o en la compartición de data o de información vital para la empresa entre diferentes departamentos, de dar visibilidad a la gente que debe tener visibilidad, desde los periodistas que realizan diferentes artículos o vídeos o cualquier tipo de información que pongamos disponible, hasta la dirección de la empresa, ¿no? Que tenga visibilidad de lo que funciona, de lo que no funciona, de cuáles son las tendencias. Por otro lado, la definición de KPIs específicos que permiten evaluar el impacto, ¿no? El impacto de los datos de negocio. Esto aplica o tiene mucha relación con lo que acabo de comentar, porque si no establecemos un buen plan de medición que nos sirva para poder evaluar cómo vamos, pues no tendremos ese marco de referencia, primero, para saber si vamos bien o vamos mal respecto a un periodo anterior o posterior, evidentemente, y luego no tendremos la facilidad para determinar, oye, cómo de granular queremos ser en algunos puntos a nivel de, oye, necesitamos más análisis, necesitamos profundizar por aquí para determinar qué tipo de usuarios nos están visitando, me lo invento, o si podemos impulsar a determinadas bolsas de usuarios que consumen determinado contenido hacia la suscripción, por ejemplo. ¿Vale? Pues eso es súper importante, tener unos KPIs muy claros definidos, o sea, definidos de forma muy clara para ir luego profundizando en todos ellos, ¿no? Y incluso ir evolucionando en función de las partes que queramos. Luego, por otro lado, evidentemente, el contenido. O sea, la calidad y canales de distribución alternativos es vital. Ahora, hay que tener también cuidado con el tipo de canales de distribución, sobre todo. ¿Vale? Y esto lo decimos pues, principalmente por redes sociales,
por redes sociales o por cualquier otro canal principal, ¿no? Y pongo el ejemplo de redes sociales porque ya creo que es un punto importante, sobre todo a nivel de adquisición de tráfico, ¿no? De generación de nueva demanda, de consumo de nuestros contenidos, pero tampoco, y esto casi es más casi opinión personal, ¿no? Tampoco podemos depender en muchos casos de qué tipo de consumo se haga en redes sociales para adaptar nuestros contenidos, ¿no? Porque eso puede llevar a un punto un poco de conflicto, ¿no? Entre la línea editorial y bueno, y la generación de demanda que podamos tener, ¿no? Eso es una línea que bueno, no me voy a meter ahí, ¿no? Pero sí que es importante contemplar que en muchos casos, lo digo porque en muchos casos decimos, oye, pues mira, es que nos llega muchísimo tráfico de redes sociales, es que este tipo de noticias son no lo sé, las más virales o las que más se pueden consumir o por las que más tráfico nuevo nos puede venir o las nuevas cookies o los nuevos usuarios que podamos recolectar, pero a lo mejor ese tipo de contenido choca con la línea que podemos tener, ¿no? Entonces, bueno, es un punto que hay que considerar, ¿vale? Yo lo dejo ahí porque sí que es importante y lo he vivido, ¿vale? Lo he vivido. Como decía, a ver, que no se ve ahora. Como decía, vamos a profundizar en el uso del dato, ¿vale? Sobre todo en la aplicación de los datos en todos estos ejes operativos, ¿vale? Y como ejes operativos contemplo la parte de creación de segmentación, o sea, creación de generación de datos por nuestro lado, ¿no? Esas fuentes de información también, oye, fuentes que vamos a utilizar en mayor o menor medida, en la fuente en qué momento usamos third party data, en qué momentos usamos nuestra propia data para consumir o para poder analizar y realizar segmentaciones de valor. Evidentemente, luego el otro gran punto sería ese desarrollo de análisis, ¿no? de profundización o de profundizar en aquello que consideramos vital para el desarrollo de nuestro negocio y, evidentemente, el punto de venta, ¿no? De, oye, ¿qué audiencias podemos...? Sobre todo lo enfoco a audiencias, ¿vale? Porque al final es lo que podemos obtener y lo que podemos vender, ¿no? Desde vuestro punto de vista, desde el punto de vista de publisher. Vamos a ir viendo cada uno de ellos un poquito más en detalle y aquí sí, lo he dicho, todo ir parándome o ir comentando si necesitáis algún punto o que vayamos, que esto sea más de trabajo colaborativo, ¿no? Que me gustaría tener con vosotros. Desde el punto de vista de la creación de esa data, ¿no? Aquí lo que ponemos, ¿no? Los que tienen éxito establecen sistemas y procesos para capturar y crear audiencias relevantes, ¿no? Es qué podemos hacer para generar una data de valor, en base sobre todo al contenido que podemos ir generando y que la gente, que los usuarios pueden ir consumiendo. A ver, perdón. Y luego, por otro lado, y aquí hablamos más de editores avanzados. No sé, en vuestro caso, hasta qué punto habéis llegado o llegáis o pretendéis llegar en determinados puntos de valor que estamos comentando, pero los editores avanzados vinculan estos comportamientos, ¿no? A otros atributos de segmentación sociodemos. La parte de sociodemos es súper importante y es muy difícil de recuperar normalmente con el contenido abierto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que es uno de los motivos también por los que la data de primera parte cobra especial relevancia y, sobre todo, dentro de procesos o de unidades de negocio, por decirlo de alguna forma, o alternativas como la suscripción. En un proceso como ya sabéis, en un proceso de compra, en un proceso de suscripción, dejamos muchos datos de forma determinista. ¿Qué quiero decir con datos de forma determinista? Que tú, dentro de un proceso, puedes ir dejando tus datos personales, unos más que otros o seudónimos, por decirlo de alguna forma, pero por lo menos vamos a decir ya
podríamos decir de dónde somos de forma declarativa, qué género tenemos, qué nos interesa, ¿no? Entonces, este tipo de información determinista cobra especial relevancia para pues esa creación, esa generación de nuevas segmentaciones de valor. Y luego veremos, por otro lado, también el uso de third party data en este sentido, ¿no? Pero aquí dividiría a nivel de creación de audiencias, de segmentaciones, dividiría en dos grandes puntos. Las segmentaciones que podemos crear en base a data o a datos inferidos, que son aquellos que simplemente a lo mejor por la navegación del usuario podemos determinar que le gusta una cosa, le gusta otra, podemos generar variables de interés o incluso pues las tradicionales, ¿no? De, oye, pues qué artículo ha visto, qué tag o qué etiquetas tiene como interés o relacionadas con lo que ha visto, ¿no? Y en función de eso, pues sabemos más o menos por los gustos de la audiencia, ¿no? Eso y muchas otras variables que podemos aplicar. Pero no dejan de ser variables que son como etiquetas que le vamos poniendo al usuario en función de lo que va viendo. Pero realmente el usuario no nos ha dicho lo que le gusta como tal, ¿vale? A lo mejor ha acabado en un artículo que bueno, le estamos poniendo la etiqueta de que le gusta, pero en realidad luego ya si lo unimos a otras métricas, pues podemos determinar que no ha estado interesado realmente por ese artículo, ¿no? Entonces, queda como difuso esa aplicación de una audiencia determinada, de esa segmentación que le hemos puesto. Entonces, por eso cobra valor el segundo gran punto dentro de la generación de audiencias, que puede ser la generación de audiencias en base a data determinista. Es decir, si el usuario me dice, oye, yo estoy interesado en esto, esto y esto, más luego lo que haya podido ver y que sabemos que ha visto, pues podemos hacer esa unión, ese merge de intereses, ¿vale? Sobre todo, os pongo los ejemplos sobre intereses porque es una de las cosas que más relevante me parecen en el caso de medios, de editores, ¿no? De, oye, determinar muy bien o poder llegar a determinar muy bien cuáles son los intereses de los usuarios que nos visitan sin que nos dé mucha información, pues es complejo a veces, ¿vale? Pero bueno, de esto trata, ¿vale? De la creación de audiencias que nos... Me habéis silenciado algunos sin querer. Vale, me escucháis todos bien, ¿no? Sí, sí. Vale. Sí, ahora sí. Sí, se escucha. Sí, sí. Vale, perfecto. Vale, gracias. He visto por ahí que me han silenciado a alguien. Digo, bueno, o sea, tenían el poder de hacerlo. Vale, pues pasamos al siguiente, ¿no? Que esto va en relación con lo anterior, ¿no? De fuentes de información. Esas fuentes de información de cara a generar audiencias que nos puedan ayudar, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de hacer party data, que es, oye, pues lo tradicional o de lo que nos permite generar demanda en de nuestros contenidos, generar o ir a buscar usuarios para que luego accedan a nuestro site, pero, y lo pongo una vez más, los editores sí que deben centrarse desde mi punto de vista en mejorar los procesos de recogida, tratamiento y explotación de su first party data. Recordemos que el first party data es que los usuarios que acceden a nuestros activos digitales y que podemos, que nos dejan información y que podemos tratarlos de mejor forma, ¿no? Porque al final hacer party data no deja de ser esas segmentaciones a las que intentamos ir a través de otras herramientas de activación publicitaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos hacer ese merge entre categorías de afinidad que podemos encontrar en un inventario publicitario o si queremos hacer publicidad para que los usuarios vengan a nuestros activos. Pero luego tenemos que ver también si concuerdan esos intereses o a los usuarios a los que hemos ido o a los que hemos intentado comprar y que han accedido a nuestros sitios con lo que realmente nos interesa que vean, ¿vale? Y que realmente hagan un consumo efectivo de nuestra información. El gran punto, ¿no? de análisis. Aquí
primero, antes de hacer nada en cuanto a segmentaciones, y me estoy centrando como mucho en segmentaciones, pero al final yo creo que es lo que más valor os puede aportar, porque ese tipo de segmentaciones luego el objetivo es que podamos venderlas, como hablaremos en el siguiente punto, ¿no? Que podamos venderlas de alguna forma y que generemos esa interacción apropiada y que los tipos de ventas sean mucho mejores, ¿vale? O sean pues unas segmentaciones más premium que nos permitan incrementar los precios. Entonces, antes de hacer nada en cuanto a segmentaciones, lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es profundizar en los análisis de datos que podamos tener dentro de nuestros activos, ¿vale? Aquí, cuanto más sofisticada y lo pongo por aquí, ¿no? Cuanto más sofisticada sea la recopilación de datos y su ingesta, mayor será el valor de las audiencias activables, ¿no? Esto es el fin último y por unir un poco con los grandes retos que veíamos antes, el fin último es que podamos salir adelante con, pues en este caso, a través de publicidad por un lado, a través de la venta de publicidad por un lado, luego por otro, los incrementos en suscripciones que nos permitan luego tener más información sobre nuestros usuarios o clientes, si los queremos llamar clientes ya, o suscriptores, y que podamos generar, por un lado, a audiencias que puedan venderse de otra forma y a otros con otros objetivos, o que podamos utilizar esa información para diferentes fines, ¿no? Pero sobre todo esto parte, evidentemente, de un análisis de que muchas veces no es tan sencillo, ¿no? Podemos dar por hecho que un interés es el que más se puede vender, pero bueno, aquí es donde entran también las asociaciones, sobre todo entre diferentes departamentos. Entre el departamento puramente de análisis de datos, de ver cómo vamos sobre lo presupuestado para determinados departamentos, y aquí es como podía trabajar yo en el pasado, ¿no? O cómo trabajábamos en el medio en el que estaba. Al final teníamos unos presupuestos, unos objetivos que teníamos que cumplir en función del tipo de canal que tuviéramos o del tipo de sección. Cada uno pues tenía sus propios objetivos, ¿no? Y lo que hacían desde el lado de análisis o los analistas era contemplar o por lo menos reflejar cómo iban unos y otros respecto a esos objetivos, ¿vale? Unas secciones u otras. Y si esas secciones podían ayudar o determinados artículos podían ayudar a la generación de, por un lado, de nueva demanda y por otro, para maximizar esa venta de inventario, ¿vale? Ya uniéndolo al punto de venta, ¿no? Aquí decimos que, por lo que hemos visto, es difícil generar un aumento en el precio del inventario publicitario, ¿no? Sobre todo, pues, a través de la venta programática en un modelo open, ¿no? De abrir de un inventario abierto, ¿no? En diferentes aspectos, ¿no? Es diferente, o sea, perdón, es difícil incrementar esos precios y, por lo tanto, una de las mejores opciones es hacer esos paquetes combinados, sobre todo con acuerdos directos, esos paquetes combinados de inventario más data, ¿no? Pero claro, ese punto de data, que son esas audiencias de valor de las que estamos hablando, pues tenemos que hacer primero esa buena recolección de información y luego pues tratar bien esas segmentaciones para que tengan valor de cara al mercado, ¿vale? Y aquí pues uno de los ejemplos o uno de los pilares sobre los que se suele tener como referencia, oye, que funciona, que no, pues son esas herramientas como Comscore de cara a auditoría de determinadas categorías de información, ¿no? que nos puedan ayudar a esa venta de inventario. Entonces, por un lado, y ya dejando un poco los grandes retos, ¿vale? Quiero ir bajando en todo este discurso, pero sí que consideraba relevante que hiciéramos ese parón aquí, ¿no? Y que todos estuviéramos en la misma línea con cómo la tecnología ahora nos puede ayudar a cubrir con todo esto que hemos ido hablando, ¿vale? Evidentemente, dentro de la madurez digital tenemos que contemplar cómo de maduros somos en función de la empresa en la que estemos, de las posibilidades que tengamos, ¿no? Pero tenemos siempre, independientemente del tipo de empresa, tenemos dos grandes prioridades, ¿no? El abordar correctamente a todo lo relativo a los lectores y todo lo relativo al negocio o la evolución de nuestro negocio, ¿vale? Por un lado, de cara al lector, oye, pues el lector es
personalizado, es inmediato, es multipantalla, multientorno, o sea, tiene muchas especificidades que tenemos que contemplar. Luego, por otro lado, tenemos la gran agrupación o el gran punto de vista, ¿no? de negocio, donde tenemos nuevos estándares de consumo de contenido. Tenemos que rentabilizar esos esfuerzos editoriales también en digital, ¿no? Que muchos pues han vivido con esa transición de papel a digital y hay muchos cambios, muchos procesos que tener en cuenta. Yo siempre digo, y aquí por mis experiencias pasadas siempre digo que yo estuve en un periódico digital, pero también me tocó vivir esa transición, esa transformación de un periódico digital o sea, de un periódico digital a una transformación digital, dentro multidepartamento, entre la organización, y digo, joder, es que manda narices a veces que un periódico digital, aunque tenga también parte en papel, pues tengamos que hacer muchos cambios, ¿no? y organizarnos mejor. Y eso es completamente necesario en muchos casos y aún todavía ahora estoy viendo pues que hay muchas empresas que necesitan esa o impulso en esa fase de transformación digital, ¿vale? Y que no es una palabra o unos términos que me gusten mucho, ¿no? Pues son como muy recurrentes en estos últimos años, pero es verdad, ¿no? Que todavía pues hay muchas empresas que necesitan ese impulso, ¿no? Y sobre todo en términos organizativos. Luego, sobre todo en términos organizativos, lo que digo aquí también es la adecuación cultural, ¿no? Que, oye, pues todos rememos de la misma forma para cubrir los grandes objetivos y los nuevos retos, ¿no? que vienen del mundo digital. Y, evidentemente, adaptarnos a nuevos modelos de negocio, ¿no? Como lo que hablaba del tema de suscripción, que es muy, muy relevante, ¿no? Todo ello de cara a, sobre todo en términos de negocio, a provocar un crecimiento sostenible más allá de la eficiencia. O sea, no centrarnos exclusivamente en esa optimización de costes, sino, oye, ¿qué podemos hacer diferencial para tirar adelante, ¿no? Pero bueno, nos vamos a centrar sobre todo en las prioridades del lector, ¿no? De cómo podemos o cómo la tecnología nos puede ayudar a responder determinadas preguntas que nos vienen, que son necesarias responder, son completamente necesarios responder. Aquí, lo que os decía antes, sobre todo las grandes prioridades, oye, ¿cómo abordamos o cómo conseguimos que un lector, primero, nos venga de forma recurrente, conseguir nuevos lectores de valor para nuestra empresa? Porque al final, si conseguimos esa recurrencia en lectores, al final suelen ser los usuarios de mayor valor para nosotros y con los que más acciones vamos a poder hacer en el futuro. Y ya no solo los que más publicidad puedan consumir, ¿no? Desde el punto de vista de publi, ¿no? De generación de ingresos por esa vía, sino que luego vamos a poder impulsarles a otros modelos de negocio, como decía, el tema de suscripción, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer a partir de aquí contemplando estos grandes puntos? Oye, pues aprovechar la tecnología, ¿no? Para potenciar ese contenido y experiencias en el lector con el medio, que cada vez sea más cercano a nosotros y que generemos esa interacción, ¿no? De forma constante. Entonces, lo que pongo aquí, ¿no? ¿Cómo podemos abordar estos grandes retos para la evolución del negocio y sobre qué tecnologías? Aquí, y ya por llevarlo más al mundo Google, que creo que son tecnologías que nos pueden ayudar muchísimo y que yo creo que estáis muy familiarizados con ellas en muchos casos, pues os explico. Sí que quería empezar por las grandes agrupaciones de productos que ha hecho Google en estos años. ¿Qué productos o subproductos hay bajo estas grandes agrupaciones y cómo nos pueden ayudar a los grandes objetivos que tenemos, ¿vale? Aquí tenemos dos grandes vías, ¿vale? Como veis, todo esto que se está moviendo mucho por aquí, ¿no? Como veis, es Web Marketing Platform, que es en algo en lo que vamos a pivotar más en estas formaciones. Y luego, por otro lado, tenemos lo que es el antiguo DFP y Ad Exchange dentro de un único producto que es más nuevo desde hace un año y pico, 2, ¿vale? Que es Web Ad Manager, que seguro que os suena. Entonces, son dos puntos de vista, son como dos grandes entornos diferenciados, ¿vale? Todo lo relativo al mundo para la generación de demanda, ¿no? Y luego, por otro lado, desde el punto de vista de publishers.
de cómo podemos dejar nuestra oferta disponible, ¿no? En diferentes vías. Dentro de Google Marketing Platform vamos a ver diferentes productos. Google Marketing Platform nos va a ayudar tanto a implementar soluciones, no solo del mundo Google, sino otras de terceros, como a medir, como a generar experiencias en base a determinadas segmentaciones que hemos podido generar, o incluso ir a por nueva demanda en base a las segmentaciones que hemos conseguido analizar, ¿vale? Esos son como los grandes objetivos dentro de Google Marketing Platform. Y ahora os explicaré, iremos en detalle a cada uno de los productos, pero sí que me gustaría centrarme en esa parte, ¿vale? O por lo menos que no perdierais de vista el mundo de cómo podemos generar nueva demanda, porque yo creo que también es un punto que os puede interesar, ¿no? A muchos de vosotros, de, oye, ¿cómo consigo yo pues nuevos lectores? Por ejemplo, ya no es solo dejar disponible nuestra parte de inventario para generar ingresos en base a lo que podemos ofrecer, sino, oye, pues buscar por otras vías cómo podemos alimentar ese flujo. Ahora comenzamos en el gran punto de pues Google Marketing Platform y otros, ¿vale? ¿Qué son y otros? Principalmente veremos un poquito más en detalle, aunque no voy a pasar, no veremos las herramientas como tal, pero sí que quiero dejarlo aquí plasmado o hablar sobre ello, sobre AdSense y Ad Manager, ¿vale? Son los dos grandes puntos. Aquí, en la parte anterior, hablamos solo de Ad Manager como gran herramienta a tener en cuenta, ¿no? Pero sí que comentaremos algo más AdSense que a lo mejor os suena bastante. Dentro de GMP, dentro de Google Marketing Platform, como os decía, tenemos productos tanto enfocados al análisis, al reporting, a implementaciones, como a esa generación de demanda por diferentes vías. Os voy a ir comentando muy por encima cada uno de ellos, pero son estos 7 productos donde Data Studio es una herramienta que nos va a permitir realizar visualizaciones en función de diferentes fuentes de información e incluso es una herramienta de dashboarding, ¿vale? Nos va a permitir desde un Google Analytics, por ejemplo, y aquí pongo todo como 360, ¿vale? Pero la mayor parte de ellas tienen su reflejo en herramienta gratuita, ¿vale? O accesible para todos. Con sus limitaciones, que luego veremos un poquito más de detalle sobre ello, pero sí que tienen su reflejo en herramienta gratis. Data Studio también está en versión gratuita y luego, bueno, pues tenía una versión premium, pero a día de hoy es lo mismo, pero básicamente es generar reportings de diferentes fuentes de información o procedente de diferentes fuentes de información, que puede ser o un Campaign Manager de Ad Serving o Google Analytics con integración nativa. También puedes meter cualquier tipo de información, ¿no? A través de diferentes ficheros, vía API. Bueno, herramienta de dashboarding. Optimize 360 es una herramienta que permite personalizaciones dentro de nuestro activo digital, permite realizar test A/B de contenidos e incluso personalizaciones al 100% del tráfico que nos entra y sobre todo, y lo más interesante, es en función de diferentes audiencias que podamos generar desde Analytics o incluso desde un Google Ads, el antiguo AdWords, que no sé si lo conocéis, o entre otras de otra forma, ¿vale? Como una capa de datos. Al final es generar segmentaciones que nos puedan ayudar a personalizar experiencias para esos usuarios que están dentro de esas segmentaciones, ¿vale? Entonces, esto es una de las herramientas que más nos ayuda, a seguir el hilo que le estamos diciendo a determinados usuarios. Pues si, por ejemplo, detectamos que unos usuarios están interesados en economía, alimento, pues oye, a lo mejor en artículos similares o en determinados módulos podemos ofrecerle información de ese interés para generar un consumo cada vez mayor, ¿vale? Y eso, pues al final, pues con todo el retorno que tienen, ¿no? En términos publicitarios, en términos de generación o creación de nueva data, etcétera, ¿vale? Luego, por otro lado, hay una herramienta que nos ayuda mucho a obtener data cualitativa de los usuarios sin necesidad de hacer cambios directamente en la web, es Sarbase, ¿vale? O Sarbase 360.
que nos permite generar pues o encuestas o hacerle determinadas preguntas a usuarios en función de dónde estén, ¿vale? Y en función de las audiencias que tengan. Creo que esta visión global de proyectos os es pues ayudar a entender luego cómo podemos usar todos los análisis que podamos hacer y cómo aprovechar o activar esa data que bueno, pues que es sobre todo que hemos identificado como de gran valor, ¿vale? Entonces, Sarbase nos complementa esta información cuantitativa que podemos obtener en un Google Analytics, por ejemplo. Y bueno, pues podemos hacer análisis más cualitativos de toda esta información, ¿vale? Y luego pues poder tener ese reflejo en un data studio, en la herramienta de reporting de forma general. Bueno, o sea, hay 1000 aplicaciones. Pero esto nos va a ayudar mucho a entender quiénes son nuestros lectores, ¿vale? Analytics o Analytics 360 también es una herramienta que está free y está en versión gratuita y tiene un licenciamiento aparte, si lo consideráis. Aquí las principales diferencias son el límite, luego vamos a profundizar más en ello, ¿vale? Voy a comentar los grandes límites que tiene una y otra, las grandes diferencias. Analytics yo creo que la conocéis todos o casi todos. Es la principal herramienta de generación de datos o de generación de análisis dentro de todo el ecosistema de Google, ¿vale? Es la herramienta sobre la que pivotamos todos para hacer análisis y para generar que diferentes herramientas, ¿vale? Como veremos después. Tag Manager no es ni más ni menos que bueno, ahora comentaremos un poco más en detalle, ¿no? Pero Tag Manager yo siempre digo que es como la Celestina, ¿no? Entre la Celestina, y aquí hago alusión a la gran comedia o tragicomedia, ¿no? Siempre digo que el Tag Manager es como la Celestina entre el código de un activo digital, el código de una web, y en la herramienta o cualquier herramienta de tercero, ¿vale? Es decir, si yo quiero implementar un Google Analytics o quiero implementar un Optimize 360 o quiero implementar cualquier otra herramienta, Tag Manager o Google Tag Manager me facilita esa implementación, ¿vale? Sin tener que depender de los equipos de tecnología ni de desarrollos específicos dentro de nuestra web para poder implementar determinadas tecnologías, ¿vale? Es como la Celestina, es el que pone en relación, o sea, el que relaciona al código y herramientas de terceros desde una plataforma común, ¿vale? Y nos facilita muchísimo, nos da muchísima flexibilidad a la hora de implementar y de desplegar herramientas. Display and Video 360 es el DSP de Google, ¿vale? Esa herramienta que nos permite, pues, esa gestión integral, ¿no? De campañas desde la planificación, desarrollo creativo hasta la medición y optimización. Sobre todo, es la herramienta que nos va a permitir comprar determinados usuarios, determinado inventario en un entorno, en un inventario publicitario, en diferentes inventarios publicitarios, ¿vale? Search Ads 360 es la herramienta que nos permite gestionar de forma fácil campañas de SEM sin necesidad de ir a cada uno de los buscadores de turno, ¿no? Principalmente en España, pues sobre todo Google y Bing, por ejemplo. Pero la herramienta esta pues nos permite gestionar, a lo mejor la conocéis, nos permite gestionar de forma integrada todas las campañas de los diferentes buscadores, ¿vale? Pero tiene esa integración nativa con Google Ads, ¿vale? Para la parte SEM. Ahora, hemos explicado todo el marco de Google Marketing Platform, ¿vale? Esos 7 productos que se engloban dentro de GMP. Y bueno, no lo he comentado mucho antes, ¿no? Pero me voy un poquito atrás. Pero básicamente esta integración que veis en este GIF de arriba, GMP es el resultado de esa integración de diferentes productos, de diferentes suites antiguas, ¿vale? Que esas suites antiguas eran DoubleClick y Google Analytics 360 o la suite de Google Analytics 360. Entonces se integró del lado de generación de demanda con el lado puramente o la suite puramente de análisis, teniendo o dando forma a a un nuevo ecosistema de productos Google, ¿vale? Sobre todo enfocados al análisis de datos y a la generación de demanda. Y como os decía, por otro lado está Google Ad Manager, ¿vale? Que es el antiguo DFP, DoubleClick for Publishers y el Ad Exchange, ¿vale? Que no quería dejarme eso
Lo digo porque ahora, pues, como que vemos los diferentes productos y vamos a ver hasta qué punto os sirven uno y otro, ¿vale? Aquí veis un ecosistema completo. Antes de bajar a cada uno de los productos, yo os he explicado previamente muy de alto nivel para qué sirve cada uno de los productos de GMP, pero fuera de GMP también tenemos otros productos, como puede ser Google Ad Manager, como decía, que también, oye, pues se integran dentro de un ecosistema común, ¿vale? Esto es principalmente la foto para un entorno programático, pero que lo digo porque me podéis decir, oye, pero ¿y dónde yo gestiono con Google Ads, o sea, perdón, con Google AdSense y dónde está aquí Google AdSense, ¿vale? En la foto. Pues Google AdSense es un producto diferente a Google Ad Manager, ¿vale? Lo único que Google Ad Manager sí que te permite gestionar la red publicitaria de Google AdSense, ¿vale? Tiene otros beneficios más allá simplemente de lo que te puede ofrecer Google AdSense, ¿vale? Lo digo por que tengáis un poco las diferencias ahí si alguno se está preguntando eso. Entonces, del lado, vamos a empezar vamos a ver esta foto más rápido, ¿vale? Pero vamos a empezar del lado de la audiencia, ¿vale? Que es del lado derecho, que sería más por vuestra parte, como editores. Oye, pues, ¿qué podemos tener de cara a ofrecer nuestro inventario, ¿no? A ofrecer, si queremos poner publicidad en nuestros entornos, en nuestros activos, ¿cómo lo podemos hacer, no? Pues una de las vías, pues, como os decía, Google AdSense, y directamente gestiona Google vuestro inventario, pues dejáis vuestro inventario abierto para cualquier anunciante que quiera comprar vuestros espacios, pero con Google Ad Manager sí que vais a gestionar ya no solo en entorno web, sino en aplicaciones, en vídeo, vais a gestionar de forma mucho más ágil todo el inventario que podáis tener disponible en función de los entornos, ¿no? Entonces, a nivel de Ad Server, Google Ad Manager serviría como Ad Server, SSP también y a la vez Ad Exchange, ¿no? Es un integrador, es una plataforma que integra todas estas capacidades. Y que es muy útil, ¿vale? Para disponibilizar como digo, ese inventario que podáis tener. Y evidentemente, pues se integra al tener o integrarse con uno o varios ad exchanges, pues luego pone o permite esa relación con todo el ecosistema programático del lado de la generación del lado del anunciante, ¿no? De la generación de demanda, ¿no? Es lo que te permite conectar el inventario que estamos dejando disponible a que alguien a que diferentes anunciantes nos lo puedan comprar, ¿vale? Y sobre todo esto como digo, en un entorno más programático. Y luego, pues bueno, las figuritas que veis por aquí, también aparte del DSP, que es el que va a pujar por esas segmentaciones que nosotros estamos dejando disponible, ¿vale? Y lo llevo todo como a segmentaciones más premium, aunque en muchos casos, pues, podáis decirme, oye, pues es que no tenemos esa capacidad, ¿no? De ofrecer esas segmentaciones premium. Pues a lo mejor tenemos que ver o esas alternativas o ver cómo podemos llegar a dejar disponibles esas segmentaciones para que nos las puedan, esos usuarios, para que nos las puedan comprar de forma óptima, ¿vale? Luego, por otro lado, estaría Creative, que Creative Studio de Google es simplemente la plataforma que nos permite ofrecer esas creatividades de forma dinámica, es decir, que si a un usuario que ha visto, yo que sé, un artículo específico o una sección específica o, bueno, lo pongo más fácil, que si tenéis un proceso de suscripción, está interesado en el proceso de suscripción, pero no ha llegado a finalizarlo, pues oye, podéis impactarle con publicidad dentro de vuestros activos o fuera, ¿vale? Si pujáis o si compráis o si realizáis esa activación publicitaria, ofreciéndole una creatividad específica en función del paso en el que se haya quedado dentro de ese proceso de suscripción, ¿vale? O sea, os cuento las capacidades como de muy alto nivel porque veáis un poco las relaciones. Y todo esto pivotado, evidentemente, por audiencias de Google Analytics, ¿vale? Para que veáis las capacidades, siempre veáis llevándolo al lado de Analytics, que es lo que más nos toca en este workshop,
pero porque veáis las capacidades de todas las tecnologías, ¿vale? Y de cómo se pueden interrelacionar entre unas y otras. Y luego, por otro lado, pues bueno, el ad server del lado de anunciante, ¿vale? Campaign Manager en este caso, que también Display and Video tendría posibilidad de ofrecer ese repositorio de creatividades para luego poderlas activar. Y por otro lado tenemos a Search Ads, ¿vale? Search Ads 360, como os comentaba, oye, pues está 100% enfocado a campañas SEM y a la unificación de actividad entre buscadores, ¿vale? Os vuelvo a poner una foto diferente, ¿vale? Pero porque tengáis claro las funciones de cada uno o interrelaciones. Espero que no sea muy complejo esto. He intentado dejarlo, esta foto de alto nivel y con las principales relaciones y relaciones nativas, ¿vale? En la mayor parte de los casos. Si miramos de izquierda... ¿Hola? ¿Alguien me ha comentado algo? Gema, no sé. Bueno. Si tenéis algo, decidme. Si miramos de izquierda a derecha veríamos oye, pues de la generación de demanda, captación, Smart Proposal, la personalización que podemos hacer de esos usuarios que conseguimos captar, si necesitamos hacer o queremos hacer un app o cross-selling y luego, evidentemente, generar ese lifetime value de usuario o cliente en función de la información que tengamos de ellos, ¿no? Entonces, para orquestar absolutamente todo esto en términos de implementación, tendríamos esa capa de datos necesaria con esa capa de información que debemos definir para poder luego pues obtener datos de las navegaciones de nuestros usuarios, de todo lo que necesitemos obtener de ellos, para luego poderlo implementar a través de Google Tag Manager en diferentes herramientas, ¿vale? En este caso, os voy a pasar muy por encima ahora aquí, luego si queréis, lo digo por no irnos de tiempo, profundizamos en esto y os explico más concretamente las relaciones, ¿vale? Pero básicamente, a nivel de web, tanto UX como Customer Experience, podemos incluir aquí un Optimize, Google Optimize. Me he centrado en herramientas de Google y aquí veis como algunas de Salesforce más en oscurito porque se integran, en muchos casos se integran de forma nativa con herramientas Google, ¿vale? No sé si las tenéis disponibles o tenéis de otras marcas, pero bueno, porque sepáis que también hay integraciones con Mundo Salesforce entre Google. Entonces, para que veáis que de forma muy genérica, simplemente con las herramientas que tenemos o que estamos ofreciendo de Mundo Google, podéis hacer prácticamente todo, ¿no? A nivel de personalización de experiencias, Google Optimize, a nivel de captura de información, captura de data y de generación de audiencias de valor, Google Analytics. Una vez que generemos esas audiencias de valor, ¿a dónde las podemos enviar? Oye, pues podemos enviarlas directamente. Si queremos generar demanda a Google Ads, a Search Ads o a DV360, si queremos gestionar esa compra programática. O incluso podemos enviar audiencias directamente a Google Ad Manager o a AdSense, ¿vale? Bueno, a Google Ad Manager sería a nivel de audiencias y a nivel de datos también la podemos obtener de Google AdSense, ¿vale? Todo ello para conseguir tanto esa captación de nuevos usuarios como evidentemente esa venta o captación de anunciantes de valor. Y luego todo esto tendría un reflejo aquí hablamos de Marketing Data Lake, que es como la unificación de datos entre diferentes fuentes, ¿vale? Lo que nos va a permitir juntar datos en una única plataforma, datos en bruto de los usuarios o de nuestra actividad publicitaria o de nuestras audiencias de valor en nuestros activos para poder jugar con toda esa data y o venderla o hacer cualquier acción por otro lado, ¿no? Todo ello puede tener un reflejo directamente en Data Studio, ¿vale? Como os comentaba, todo esto se puede dashboardizar. Aquí un ejemplo muy rapidito, ¿vale? De, oye, ¿cómo podemos integrar estos productos? Oye, pues primero definimos los KPIs oportunos, ¿vale? Para buscar esos marcos de referencia de negocio que necesitamos contemplar. Implementamos la solución y desarrollamos ese plan de medición a través de Google Tag Manager para disponibilizar los datos en Google Analytics, donde vamos a analizar y crear esas segmentaciones para compartir con otros productos, ¿vale? Google Analytics puede generar esas segmentaciones y enviar esa data a diferentes herramientas, como las que pongo por aquí abajo, pero, por ejemplo, en el caso de Ad Manager, que será
ejemplo más práctico que os pueda comentar, pues oye, podéis enviar segmentaciones de usuarios que hayan visto determinada página para, o sea, determinadas secciones o que hayan, yo qué sé, simulado en una calculadora que es de muchísimo valor para vosotros. Pues podéis ofrecer esas segmentaciones dentro de ese mercado para que os puedan comprar a esos usuarios y ofrecer esas segmentaciones premium, ¿vale? Luego, toda esta actividad, tanto a nivel de, oye, cómo ha funcionado esa audiencia o cómo están funcionando, no lo sé, determinadas partes de nuestro site, todo ello lo podemos ver en Data Studio, ¿vale? Y evidentemente, conforme vayamos y el reflejo que tengamos de forma muy sencillita en términos de visualización, nos va a ayudar a volver o a monitorizar KPIs o a definir unos nuevos, ¿vale? Esto es como el flujo muy, muy rápido. No me voy a detener muchísimo, vamos regular de tiempo. No me voy a detener muchísimo en cada uno de los productos porque creo que los hemos ido comentando. Esto lo dejaré para que lo tengáis, ¿vale? Pero son como grandes pilares dentro de cada uno de los productos de tanto de GMP como de AdSense y Ad Manager, ¿vale? Google Tag Manager, como os he comentado, acordaos que es como el enlace entre las implementaciones del código, es lo que nos va a facilitar las implementaciones de cualquier tecnología, ¿vale? Si necesitamos implementar Ad Manager, oye, pues, ¿cómo lo podemos hacer? Hay partes que vamos a necesitar implementar directamente en el código de la web o de la aplicación, pero hay otras muchas que directamente en esta herramienta lo vamos a poder hacer y es muy sencillito, ¿vale? Entonces, tenemos grandes puntos de agilidad en implementaciones, audit y performance, es decir, podemos controlar qué se implementa y qué no, ir coordinados tanto con el equipo de marketing como con el equipo de desarrollo, ¿vale? Integración de Google y terceros. Y con esto me refiero a que a través de esta herramienta vamos a poder disponibilizar información en un Google Analytics o en cualquier producto en casi cualquier producto de entorno Google, pero también podemos implementar pues cualquier herramienta de terceros, ¿vale? Sea de cualquier marca. Y no voy a dar otras marcas, pero puede ser, yo qué sé, pues el Salesforce o cualquier otra, ¿vale? Siempre y cuando tengamos pues esas plantillas adaptadas que son muy sencillas de implementar. Y sobre todo nos facilita ese trabajo en equipo de forma operativa. Podemos diferenciar las implementaciones de forma muy sencillita, ¿vale? Google Analytics, yo creo que lo conocéis de sobra. Tenemos una parte de analítica avanzada que esto ha mejorado bastante en estos últimos años. De hecho, creo que ya ha salido de beta en la mayor parte. Bueno, yo lo tenemos en casi todos los clientes, pero hay unos módulos, unos subproductos específicos que te permiten, de hecho, a ver si me voy, creo que no lo vais a ver. Os quiero enseñar, vale. Decidme si veis, a ver si me va, os voy a compartir otra cosa para que veáis otra, mira, a mi pantalla. Vale, veis mi pantalla, ¿no? Sí, se está cargando. Sí. Ya la vemos. Sí. Vale, pues esta parte, todo esto a nivel de herramienta y a nivel de cosas específicas que podáis sacar, por ejemplo, en informes de Ad Manager dentro de Google Analytics y demás, vais a profundizar con ello en la siguiente sesión con mi compañero Álvaro, ¿vale? Pero bueno, yo os enseño algunas cosas en relación con lo que estamos hablando y que no sea puramente, ¿no?, la presentación. Cuando les digo analítica más avanzada dentro de Google Analytics es, por ejemplo, este módulo, no sé si lo habéis visto, de análisis, ¿vale? Que será el futuro módulo general de análisis de informes personalizados. O sea, tendremos informes personalizados y, por otro lado, otro tipo de informes que serán estos muy modulables con los que podáis jugar, ¿vale? Y esto es muy sencillo, pues al final aquí vas a tener todas las dimensiones, todas las métricas disponibles y vas a poder jugar con ello de forma muy sencilla, pues con diferentes visualizaciones, cosa que hasta ahora era un poco más tedioso o Google Analytics te daba como informes predefinidos y podías modificarlo mínimamente, ¿vale? Con una dimensión secundaria o poco más. Pero porque veáis que aquí pues, todo esto va a cambiar si no lo estáis utilizando ya, ¿vale? Porque es muy sencillo. Y esto es como la parte de analítica avanzada dentro de la interfaz de
dentro de la interfaz de Google, ¿vale? De Google Analytics. Pero no solo va por ahí el tema de analítica avanzada, sino que si tenemos, por ejemplo, Google Analytics 360, sí que tenemos la opción de integrarnos con BigQuery. ¿Qué es BigQuery? BigQuery es esa herramienta que nos permite extraer los datos en bruto, es log a log, usuario a usuario y todo lo que ha hecho ese usuario dentro de nuestros activos digitales de forma muy sencilla, ¿vale? Sí que es cierto que no es tan sencillo como hacerlo a través de la interfaz de Google Analytics y necesitas determinados conocimientos como SQL, pero bueno, por lo menos te da la posibilidad de sacar toda esa información, ¿vale? Luego, por otro lado, inteligencia de Google. Cuando digo inteligencia de Google es que cada vez más están aplicando el Machine Learning o las capacidades de Machine Learning de Google directamente a informes o a audiencias que se generen de forma automática en función del sector o de la base de información que tú tengas, ¿vale? O en el sector en el que estés. Por otro lado, vinculaciones multiproducto. Como ya sabéis, pues tenemos muchos pros en cuanto a integraciones nativas de Mundo Google y bueno, y Mundo también Salesforce ahora, ¿vale? A partir de la alianza que sacaron Google y Salesforce hace un año y pico, 2 ya. Y luego, pues, democratización de la información. Como ya sabéis, es muy fácil meterse en Google Analytics y trastear por lo menos un poco, ¿no? Profundizar un poco en tus análisis, ¿vale? A nivel de Optimize, lo que os he dicho, ¿vale? La herramienta de generación de experiencias tiene la posibilidad de empujar los resultados de los tests que hagas dentro de Google Analytics. Por otro lado, tienes pues una edición de test y experiencias muy sencilla. Tiene un editor en el que tú puedes modificar tu web de forma sencilla sin tener que pasar por desarrollo por los equipos de tecnología. Tira de audiencias del GA360 en el caso de que tengas Optimize 360 y puedes personalizar en función de algunas experiencias y tiene una implementación muy sencilla, ¿vale? Normalmente va asociada al tag de Google Analytics, ¿vale? DV360, aquí no voy a profundizar mucho, simplemente que sepáis que es el DSP de Google, donde tiene muchísimas ventajas, ¿vale? Y ahora, gracias a la integración que hicieron de productos, pues tiene, como decía, también ese repositorio de esa integración nativa con Campaign Manager, que es el ad server de anunciante, y con Creative Studio, que es la herramienta para generar creatividades dinámicas. El ejemplo es el que os he puesto con los suscriptores, de si un usuario me pasa por un proceso de suscripción, pues le puedo atacar con una creatividad específica del paso en el que se ha quedado. Y luego, pues bueno, tiene una gestión de audiencias muy buena, tanto first party como third party. Luego tiene esa aplicación de Machine Learning de Google también dentro de la optimización de audiencias y, bueno, una gestión muy buena de las campañas que quieras sacar, ¿vale? De forma muy parecida aplica Search Ads, donde tienes esa integración, sobre todo que destacar la integración de buscadores para la gestión de campañas SEM de forma integrada, ¿vale? Y aplicando pues otras ventajas como el Machine Learning de Google y una mejora en términos de reportes. En Sarbase, perdón, no lo que os he dicho, ¿vale? Generar encuestas o preguntas en determinadas partes de nuestro site o fuera de nuestro site que nos permitan recolectar información cualitativa de nuestros usuarios para un posterior análisis y activación de esos datos. Data Studio, simplemente pues la herramienta de dashboarding que tira de muchísimas fuentes de forma nativa y otras custom y con la que podemos pues tener ese reflejo integrado de toda la actividad, tanto la actividad publicitaria de nuestra empresa como los análisis, como cualquier cosa que se os ocurra, ¿vale? Y de hecho, a ver, tengo por aquí un ejemplo. Bueno, os voy a poner una plantilla, seguro que la conocéis, ¿eh? Pero tiene esta pinta. Las plantillas esto es una plantilla de Google, pero los dashboards pueden tener una pinta así, ¿vale? Con filtros, con información dinámica, que si pinchas aquí, pues actualiza o se debe actualizar el resto de información. O sea, aquí todo esto es drag and drop y es muy fácil de gestionar para cualquiera, ¿vale? Pero porque lo tuvieras ahí en mente. A ver, ¿qué más? A ver si se carga la pantalla.
Con Google AdSense. Google AdSense destacamos 6 grandes puntos, ¿vale? Perdón. A ver, decidme si lo veis, que no sé si se mueve mucho la pantalla. Google AdSense destacaría 6 grandes puntos, ¿vale? El tema de la parte de monetización es una plataforma para monetizar nuestro sitio web, ¿vale? Principalmente es web, tanto ya sea blog, foros, servicios online, cualquier cosa. Agilidad en la configuración es muy sencillo, ¿no? Ponerlo disponible y de hecho se integra con Google Analytics. Dejamos de forma automática, ¿no? Que Google se encargue de optimizar nuestro inventario publicitario y maximizar los ingresos. Tiene las integraciones nativas, como decía, con Google Analytics, sobre todo para ver pues esas métricas que podemos obtener de forma muy sencilla, como yo que sé, impresiones, la cobertura que hemos tenido de la actividad publicitaria, los clics o el CTR que pueden tener nuestros espacios publicitarios, ¿vale? Optimización de anuncios, sobre todo en cuanto al tamaño, pues adecúan las creatividades de forma muy sencilla. Y analítica necesaria. Cuando pongo analítica necesaria es que tiene un mínimo de reportes con los que podemos pivotar o por lo menos saber cómo está funcionando nuestra actividad, pero bueno, pues está más limitado en algunas cosas, sobre todo frente a Google Ad Manager. Google Ad Manager destacamos más puntos, ¿vale? Como pueden ser centralización de la información, de la monetización. No solo nos centramos en sitios web, sino también en aplicaciones móviles, cualquier otro tipo de aplicación, vídeos o incluso juegos, ¿vale? Gestión de ingresos. Este es es una plataforma que nos gestiona muy bien los ingresos y sobre todo los diferentes inventarios que podamos disponer o que podamos dejar disponibles, mejor dicho. Y luego, sobre todo, en relación con el siguiente punto de exposición de inventario, oye, pues permitimos que diferentes redes de terceros compitan por nuestro inventario publicitario, ¿vale? Y todo ello tiene una analítica mucho más granular que lo que podemos encontrar en AdSense, ¿vale? Luego también tiene integraciones nativas, no solo a nivel de reporting en Google Analytics, sino también en generación de audiencias. Es decir, podemos analizar en Analytics algo, generar esas audiencias de valor y llevárnoslas a Google Ad Manager para dejarlas disponibles y que nos las puedan comprar, ¿vale? También tenemos una muy buena gestión de anuncios de vídeo. Por otro lado, aquí hago mención a los Rewarded Ads, a Native Ads, que es algo diferencial de Ad Manager respecto a otros productos y, evidentemente, multiplataforma, ¿no? Por lo que os comentaba un poco antes, sobre todo en relación con la centralización. Tenemos disponibilidad para servir anuncios tanto en web, app, como en otros servicios como Smart TVs. He ido muy rápido aquí. Espero no dejarme nada. Creo que nos quedan 10 minutos sobre el papel, pero a ver si conseguimos cerrarlo. Yolanda, no sé si quieres que pare en algún sitio o queréis en alguno. No, vamos bien. De momento solo había una pregunta que era si Surbase tiene versión gratuita y... Sí, si no ha cambiado, bueno, respondo súper rápido a esa. Y aquí no sé si hay alguien de Google que me pueda confirmar, pero sí, podía sacar una versión free. De hecho, lo podéis probar. Si no me equivoco, por lo menos seguía la versiones gratuitas, ¿vale? Sí, lo podéis probar. Si Pues no, si nada me más, equivoco, pues me corregís. tranquilo, seguimos y ya te digo, si tardamos 10 minutos más tampoco pasa nada, así que adelante. Vale. En cuanto a integraciones destacadas, y ya hemos visto todos los productos, ahora, ¿cómo se pueden integrar? Pivotando principalmente sobre Google Analytics, ¿vale? Que es el gran foco que tenía o que teníamos. Tenemos información que podemos enviar tanto en términos de data como de audiencias. Sobre todo, y ahora destacaré el tema de audiencias, que yo creo que es de lo más relevante. Para vuestro caso, incluimos también Ad Manager y AdSense para que veáis, y esto lo tendréis disponible, ¿vale? Por si queréis luego bajarlo bien. Pero básicamente, por ejemplo, en Ad Manager sí que podemos enviar y recibir información tanto de la activación que estamos teniendo y tener esos informes dentro de Google Analytics, como enviar audiencias a Ad Manager, como os decía. En AdSense solo podemos recopilar información de la actividad que tenemos.
o que se está lanzando en AdSense dentro de Analytics para tener de forma integrada toda esa data. Por otro lado, y ya a nivel de generación de demanda, por ejemplo, con Google Ads sí que hay información bidireccional, como podemos encontrarnos con Ad Manager. Podemos recopilar información de nuestra actividad si queremos ir a por nuevos usuarios y enviar a audiencias que sean de valor. Oye, pues si queremos captar a más usuarios interesados en economía, pues lo podemos activar dentro de Google Ads enviando una audiencia de interesados en economía para poder pues ir sobre ello, ¿vale? Activarlos. Como os he ido comentando, también con Optimize 360 tenemos información bidireccional, la data de los test y de los resultados de test y de personalizaciones las tenemos en Google Analytics, pero también podríamos enviar audiencias para personalizar nuestros activos sobre ello, ¿vale? Y luego, pues, productos complementarios. No me voy a centrar mucho en esta parte que ya os he explicado, pues, y creo que tampoco os interesa en muchos casos, pero sobre todo en BigQuery y en otro tipo de información. En BigQuery puedes volcar esa información de forma nativa. Todo lo que llega a Google Analytics lo puedes volcar en BigQuery y obtienes el raw data, la información en bruto. Y luego otros datos los puedes importar dentro de Google Analytics, ¿vale? Ya veremos cómo. A nivel de audiencia, lo que os he explicado, no tiene más misterio, simplemente porque vierais la relación más sencilla. Y luego, para anunciantes, sí que incluyo toda esta parte, no sé si veis mi puntero, pero toda la parte superior izquierda, contemplando Google Ads, DV360 como DSP, Sí que Campaign se ve Manager el como el puntero, AdSense. ¿eh? Ah, vale, Se ve. gracias. Pues nada, toda esta parte que es más del lado de, oye, puramente para anunciantes, que vosotros también podéis actuar como anunciantes. Y luego, pues, lo que hemos visto antes, ¿no? De la siguiente parte de editores, ¿vale? Que luego enfocamos más en editores. Pues, ¿qué tenemos? Oye, pues para dejar disponible nuestro inventario tenemos Ad Manager o AdSense. Y luego toda esa información la podemos volcar también. De hecho, Ad Manager, por ejemplo, tiene una integración nativa con BigQuery y todo el raw data de todos los anuncios y todas las segmentaciones que tengamos lo podemos obtener ahí, ¿vale? Igual con Optimize, que yo creo que también os puede interesar. Aquí os pongo algún ejemplo de casos que hemos podido desarrollar, bueno, en BeMind, ¿vale? Lo hemos desarrollado sobre todo más del lado como finalización de la activación en DSP, en DV360, pero estaría igualmente disponible para Ad Manager, ¿vale? Sería más o menos el mismo flujo. Entonces, os lo cuento muy rápido. Sería, en Google Analytics recolectamos información, hacemos nuestros análisis y vemos cuáles son de usuarios de interés. Utilizamos otros productos, y esto no os los he detallado, pero son productos también de Google Cloud, donde sería BigQuery ML o BigQuery, donde es como la batidora, ¿no? de información para dar con una modelización, una propensión a compra o a suscripción. Lo enfoco, por ejemplo, a suscripción, ¿vale? Recopilamos señales de cuáles son los usuarios oportunos para modelar sobre las variables de información que consideremos relevantes y determinar cuál es la propensión a suscripción de una serie de lectores, ¿vale? Que tengamos. Estas variables o este modelo, el resultado del modelo lo tendremos en un storage, ¿vale? Como si fuera una carpeta con toda la información que podemos luego volcar a Google Analytics con un data import en base a ese ficherito, ¿no? Que nos diga, oye, pues los usuarios que tenemos tienen esta propensión de suscripción, por ejemplo. Y a esos usuarios los podemos dejar disponibles como una segmentación que luego podemos dejar o disponibilizar dentro de Ad Manager, ¿vale? Para decir, oye, señores o anunciantes, tenemos una segmentación muy buena porque tenemos una segmentación de lectores que son muy propensos a dejar o a suscribirse en un modelo, ¿vale? Por ejemplo, a suscribirse en alguno de los planes que tengamos. Ese es uno de los casos que podemos hacer en cuanto a integraciones de productos, solo pivotando con estos productos y como clave Google Analytics 360, ¿vale? Luego ya nos metemos en el punto de análisis de datos multidispositivo. Aquí es donde se centrará mi compañero Álvaro.
pero básicamente lo que os cuento en cuanto a grandes diferencias, que seguro que las tenéis muy cercanas, ¿vale? Principales usuarios tenemos en Well Analytics, tenemos una versión free y una versión 360. La versión free cualquiera puede acceder. Las 360 tiene diferentes tipos de licencia en base al consumo que tú puedas hacer o al consumo que tengas, mejor dicho, de tus activos digitales. Luego, por otro lado, el procesamiento de datos, ahí sí que hay gran diferencia en cuanto a que el free pues tiene un muestreo, o sea, todos los datos que te ofrece, aparte de tardar más, como ponemos aquí, en cuanto al refresco de información, sí que son datos con un porcentaje de muestreo importante. En 360 tienes la posibilidad de sacarte esos datos sin muestreo, es decir, tener datos reales sobre el 100% de tu audiencia, ¿vale? de los usuarios que te acceden. Well Analytics, sobre las integraciones que podemos tener en Well Analytics Free, tenemos Well Ads, Tag Manager, que se integra directamente con una template de Tag Manager, Data Studio y Optimize, pero es cierto que no a nivel de audiencias, ¿vale? En 360 sí que tienes integración nativa con el DSP de Google, con Ad Manager, con Search Chats con Search Chats en la parte de informes y a nivel de audiencias con Google Ads, igual que en el Free, y luego con Google Cloud, ¿vale? Con BigQuery. Luego, a nivel de capacidades, específicamente de 360, pues tienes atribución data-driven, que en función de grandes objetivos de conversión que te marques, no tienes por qué tener un e-commerce, puedes generarte o puedes aplicar diferentes modelos que te digan cuáles son los pasos que han seguido los usuarios para llegar a una conversión. Roll-up reporting, que es integrar diferentes propiedades de Google Analytics en una y de duplicar usuarios, es decir, que no aparezcan como cookies diferentes. Y luego, evidentemente, pues bueno, ampliación de límites en dimensiones personalizadas, métricas, ¿vale? 1000 cosas más. Luego, en cuanto a soporte y servicio, self-service en Free no hay, es un soporte ad hoc. Y luego, evidentemente, en 360 sí que tienes el soporte del reseller que bueno, aquí, por ejemplo, pues en BeMind sí que actuamos como resellers y el soporte lo damos nosotros directamente. Aunque luego, pues hay algunas cosas que ver con Google, o si tienes un contrato directo con Google, pues puedes tener un soporte dedicado, ¿vale? Aparte de un helpdesk común para todos. A nivel de GA, tanto en GA como en GA360, tenemos diferentes puntos o diferentes fases, ¿vale? Para ver datos y para el uso de los datos dentro de GA360, ¿vale? Tenemos que partir siempre de una recolección de datos, de un procesamiento de los mismos, adaptación en función de la configuración o estructura que nosotros tengamos en términos de medición y de organización de nuestra empresa. Por otro lado, reporting. Sí que para mostrar determinados informes vamos a necesitar más o menos tiempo, vamos a necesitar unas cosas u otras, ¿vale? Entonces, la información puede cambiar en función de lo que queramos. Y luego, evidentemente, la activación del dato, ¿no? De aprovechamiento de esa información para enviar información a otro. Voy a pasar cada una de ellas, voy a poneros unos ejemplos de cada una de las fases. ¿Qué podemos hacer a nivel de recolección de datos dentro de Google Analytics o 360 o el Free, ¿vale? Sería todo lo relativo a web a través de JavaScript, todo lo que podamos enviar con JavaScript lo podemos recopilar, ya sea en tablet o una web. Si es tu web, pero adaptada también a tablet, a mobile o a desktop, da igual, pues vas a recopilar la información de la misma forma, ¿vale? Luego, por otro lado, también puedes utilizar Google Analytics for Firebase, ¿no? O Firebase, los SDKs de Firebase, que es otro producto que veremos luego, y que dan información de las aplicaciones, principalmente pues iOS, Android y bueno, aquí pongo Windows, que también estaría disponible. Y luego hay otra forma de incluso recopilar información a través de un Measurement Protocol, ¿vale? El protocolo de medición en Google Analytics, que es información de cualquier cosa que sea conectable a Internet, ¿vale? Aquí pongo, pues, por ejemplo, un MUPI o una tienda o incluso cualquier gestor de estos de cualquier pantalla, ¿no? De estos, no me sale la palabra ahora. Bueno, cualquier pantalla de estas que podamos conectarnos a Internet, podemos recopilar esa información. Y luego, por otro lado, hacer data import,
¿vale? Es decir, coger un fichero y en función, si tenemos información común en el fichero y en Google Analytics, podemos subir un ficherito, un Excel o un CSV y complementar información que tenemos en Google Analytics, ¿vale? Simplemente porque veáis las opciones. Luego, a nivel de procesamiento de datos, tenemos diferenciación. Esto es muy importante y aquí profundizará Álvaro, que sepáis muy bien cuáles son las capacidades tanto de Google Analytics en diferentes scopes, en diferentes ámbitos, ¿vale? Esto aplica a variables de información. No es lo mismo una variable de usuario que una variable de sesión que una variable de hit. No voy a profundizar aquí hoy, pero que lo contempléis y lo vemos en detalle con casos más prácticos en la siguiente sesión. A nivel de adaptación, os he dicho que es importante la estructura que tengamos de medición y la estructura organizativa que tengamos, ¿vale? En Google Analytics tenemos cuenta, propiedad y vista, en el Google Analytics tradicional, cuenta, propiedad y vista, y en función de lo que queramos incluir o cómo queramos distribuir la información, pues tendremos unos pros y unos contras, pero que tengáis esto en cuenta, ¿vale? Y Analytics 360 pues permite mayor flexibilidad a la hora de generar esta estructura, como os decía, por el tema de rollups, por ejemplo, que puedes unificar en una única propiedad dos que tengas separadas y de duplicar esa información de los usuarios, ¿vale? A nivel de reporting, principalmente hemos pivotado, y esto es algo que irá cambiando, pero principalmente Google Analytics pivota sobre 4 grandes partes. Todo lo relativo a captación, oye, ¿cómo adquirimos tráfico? Informes que nos digan o nos den información sobre ello. ¿Cómo navegan nuestros usuarios? ¿No? ¿Cómo terminan comprando algo? ¿Cómo terminan suscribiéndose? Y luego, pues, conversión, si es que tenemos una conversión específica, ¿vale? No tiene por qué ser relativo a un e-commerce ni nada. Simplemente una conversión genérica que podamos tener como la suscripción de un usuario, por ejemplo, ¿vale? Entonces, hay informes ad hoc que seguramente ya habéis visto y que los veremos más en detalle en la siguiente sesión, pero hay informes muy específicos para cada uno de estos bloques. Y luego, evidentemente, la activación del dato, ¿no? De que Google Analytics nos sirve para analizar y para determinar segmentaciones oportunas para cada, con diferentes fines, ¿vale? Que podemos enviar a diferentes herramientas. Ahora os explicaré, y esta es la última parte ya, tecnologías para análisis multidispositivo. Google Analytics, sobre todo Google Analytics for Firebase. O Google Analytics y Firebase, que será el nuevo modelo de datos y lo que estamos ya lo que se está desarrollando ya y va a ser el futuro. En un año o dos, el modelo de datos de Firebase a nivel de usuarios y eventos va a cobrar especial relevancia. O sea que todo lo que veis en Google Analytics va a seguir estando, pero que sepáis que vienen cambios, ¿vale? Sobre todo del lado de aplicación. Firebase, muy rapidito, contexto, es una marca aparte, pero que compró Google en 2014, creo, sí, en 2014 aproximadamente. Y bueno, pues a partir de 2016 es cuando pues, se vio esa unificación con determinados productos y equipos de Google, ¿vale? Firebase es la herramienta de medición, bueno, no solo de medición, ¿vale? Porque lo vais a ver aquí. Es una herramienta que te permite hacer muchísimas cosas. Para los desarrolladores esto es magia, ¿no? En algunos casos. Y si no, hablar con alguno que haya implementado Firebase en aplicación. Es como la herramienta principalmente para aplicaciones, aunque ahora también tiene disponibilidad en web, para hacer múltiples cosas, ¿vale? Aquí lo englobamos en 3 grandes módulos. Es en desarrollo, oye, construir mejor la app, mejorarla. Operativa de la app, oye, en calidad, fallos, cosas que pueden identificar los desarrolladores sobre todo, o incluso a nivel de marketing, de generar notificaciones y demás. Pero en lo que nos centramos ahora sería en analítica, ¿vale? En analítica tiene grandes partes que se pueden asemejar a mundo Google Analytics a día de hoy, ¿vale? De hecho, en la parte de analítica de aplicación tienes pues todo lo relativo a eventos específicos que puedas tener, conversiones dentro de la app. Las user properties son como variables específicas de usuario que contemplamos, por ejemplo, intereses de un usuario y podemos tener diferentes variables sobre ello, ¿vale? Todo esto más en entorno de aplicación, ¿vale? Lo repito. ¿Qué pasa con toda esta parte de Firebase y de Google Analytics? Pues que con la integración de Firebase dentro de Google, lo primero que hicieron disponible o lo que pusieron disponible es Google Analytics for Firebase, que es una propiedad exclusiva de aplicación, pero gestionada dentro de Google Analytics. De hecho,
ya os enseñaré, bueno, luego os enseñará Álvaro más detalle de esto, no quiero meterme yo mucho, pero eso es una propiedad independiente de aplicación o de aplicaciones. Pero ¿qué tenemos ahora? Tenemos esa integración entre mundo web y mundo app, viendo de forma deduplicada, siempre que podamos, los usuarios, que es súper importante, yo creo, para contemplar bien tanto una analítica como las segmentaciones que puedan venir de aquí, ¿vale? Lo que os decía, si tenemos un User ID, imaginaos, si tenéis un proceso de registro o para ver algunas noticias o para dejar disponible, o ya no os digo suscripción, sino simplemente un proceso de registro donde tengáis un mínimo de información del usuario y que si se loga o navega logado tengáis esa información, podéis tener un User ID único para el usuario entre diferentes dispositivos por los que navegue. Teniendo eso, ya tienes una vista única de ese usuario, una trazabilidad continua de todo lo que hace. Y eso es muy, muy útil, ¿vale? Si tienes eso, lo puedes ya implementar. De hecho, en Google Analytics actual lo puedes hacer también. Pero uno de los beneficios ahora es que tanto en aplicaciones nativas como en web puedes tener esa integración, ¿vale? Entre los dos mundos. Y por otro lado, si no tienes este User ID, Google, a través de Google Signals, te permite de forma probabilista identificar a las navegaciones de diferentes usuarios y determinar que un usuario es el mismo tanto en app como en web, aunque sean dispositivos y entornos completamente diferentes, ¿vale? Entonces te ofrece una trazabilidad muy buena, ¿vale? O nos va a ofrecer esa trazabilidad muy buena. Os digo, esta pues, será una propiedad de App Web, está ya disponible, de hecho saldrá de beta dentro de muy poquito. O sea, ya será oficial para todo el mundo y de hecho la podéis probar. Tiene muy buena pinta, ¿vale? Nosotros hemos hecho ya bastantes proyectos con ello y os digo, será el futuro, pero porque más que nada porque soluciona bastantes necesidades que tenemos o que tenéis como Publishers, ¿vale? ¿Qué capacidades extra van a venir con esta propiedad App Web con data integrada? Pues oye, pasamos de basarnos en sesión y un muestreo con una flexibilidad muy limitada a informes mucho más flexibles, integrados, en una misma plataforma saber lo que viene de app y lo que viene de web, saber si un usuario es común entre ambos o no, ¿vale? Y todo esto sin los límites que podemos tener ahora mismo en 360, o sea, perdón, en Google Analytics Free. Pasamos de una medición por cookies prácticamente en web a una medición integrada basándonos en IDs siempre que podamos, en Users IDs, pero aparte mucho más segura, ¿vale? Porque tenemos un entorno mucho más controlado. Por otro lado, en términos de automatización, ¿no? Aquí pongo, pasamos de automatización y opciones muy limitadas, ¿no? De crear informes a crear informes que sean más relevantes. Aquí, sobre todo, el Machine Learning de Google, que está mejorando muchísimo, no lo ofrece exclusivamente para informes, sino también para audiencias, ¿vale? Que va a ser muy relevante esta parte de generación de audiencias por sector. De forma muy sencilla, sin que tengamos que hacer ningún proceso intermedio de Machine Learning, ni extracción de datos, ni nada. Luego, en cuanto a integraciones, van a seguir mejorando las integraciones. Todo multiplataforma y evidentemente esa atribución va a ser mucho más sencilla siempre y cuando tengamos una buena integración nativa entre diferentes plataformas. ¿Vale? Y bueno, creo que aquí terminamos ya esta parte. Os voy a compartir muy rapidito una demo de la suite de Google Marketing Platform para que veáis qué pinta tiene. Y sería básicamente esto. Si recordáis los productos que hemos ido viendo, nos metemos en marketingplatform.google.com, que lo tenemos aquí, y llegamos a esta suite, ¿vale? Lo consideramos como una suite donde integramos diferentes productos, como veis, diferenciados por publicidad, analíticas y otros, ¿vale? En otros aparece Surveys. Esto es como la primera pestaña que vemos. Y es, como veis, muy sencillo. Luego nos metemos en herramientas de la plataforma relacionadas con, oye, administración, centro de integración, ¿vale? Y vamos a ver, por ejemplo, centro de integración. Pinchamos aquí. Bueno, no pincho porque tengo varias cuentas en una y, bueno, pues lo veáis más sencillo. Aquí, organización BeMind.
Y tenemos pues los productos que ya hemos añadido, ¿vale? Con su detalle en cuanto a integraciones. Por eso os digo que os he ido diciendo que teníamos como muchos productos, pero facilitan mucho la integración entre ellos. Simplemente con un clic, la mayor parte de ellos lo podemos hacer directamente con 4 clics. Como veis aquí, oye, pues los más populares. Integración entre DV, entre el DSP y Google Analytics 360. Entre Google Ads y Analytics. Simplemente pues le damos a añadir integración y hay muchas cosas que las podemos hacer nosotros directamente aquí. Y con 4 clics lo gestionamos. También se pueden hacer entre cada una de los productos que tenemos por aquí, pero directamente si os vais a la suite de Marketing Platform os va a ser más sencillo. ¿Vale? Y hay otros que sí que van a necesitar, por ejemplo, pues aquí AdSense, a ver, Analytics, por ejemplo, Google Ads, AdSense y AdChain, que está todavía por ahí, Ad Manager. Pues oye, hay algunos que no lo puedes hacer tú, que no es self-service, que en algunas partes sí que necesitas contactar con soporte de Google, pero es muy ágil, ¿vale? En términos de integración. Y básicamente esta parte es para que veáis lo sencillo que es integrar productos de forma nativa, ¿vale? Y luego, por otro lado, a nivel de configuración de la organización, tienes una visión general de alto nivel con todos los productos que tengas integrados, implementados. Por ejemplo, Google Analytics. Pinchas aquí y tienes ya pues todas las cuentas que tenemos. Pinchas dentro de una cuenta y todas las propiedades que tienes y los usuarios. Esto para gestión de la organización, gestión de usuarios y demás viene genial, ¿vale? Y poco más de esto. O sea, puedo profundizar muchísimo más en cada uno de ellos, pero no quería dejaros quería dejaros esta parte como gran introducción, por decirlo de alguna forma. Hemos visto muchas cosas y he hablado muy rápido en los últimos minutos, pero sí que por lo menos que veáis el marco general y luego para que podáis ir fragmentando o ir profundizando en lo que consideréis. No sé si os ha ayudado mucho, si tenéis muchas dudas, si no. Pues muchísimas gracias, Andrés. Yo creo que ha estado súper interesante. Me encantaría decir que lo he entendido todo, pero os estaría mintiendo. Hay que asentar un poco las cosas, hay que asentarlas. Luego ya, como esto se graba... Que el resto te haya entendido perfectamente, seguro que sí, porque son mucho más listos. Mira, tengo aquí una pregunta. Nos preguntan, cuando Firebase supla GA, ¿qué visibilidad tendremos de los usuarios no logados? De los no logados tienes exactamente la misma información, porque al final, sobre todo en entorno web, sigues pivotando sobre cookies. Y la first party cookie de inicio, esperemos que no, pero de inicio no se va a eliminar como si pasara con las third party cookies, ¿vale? En el futuro. Muy bien. Pues nada, yo creo que ha estado muy interesante. Si hay alguien más tímido que no se atreve ahora a hacer la pregunta, por favor, me la Bueno, veo como muchas cosas por aquí. No sé si es todo... bueno, me están diciendo que ha sido un poco complejo, que tendrán que volver a estudiarlo. Creo que hay alguno más que no se ha enterado de todo, o sea que nos estamos aquí alegrando mutuamente. En cualquier caso, el vídeo va a estar disponible, vamos a intentar colgarlo en el canal de YouTube de Ari y en cualquier caso les daremos acceso a los asistentes. El PowerPoint también lo vamos a enviar. Y, insisto, dudas o preguntas me las podéis hacer llegar a lo largo de la semana y el 4 de junio pues vamos a volver a vernos con la segunda parte, así que ahí podemos ver otras cosas. Espero que lleguen dudas y que vayamos solucionándolas en la siguiente. La siguiente no va a ser tanto producto, tanta cosa, va a ser mucho más centrado en Google Analytics y en todo caso en alguna parte de Firebase, pero sí. Sobre todo veo por aquí, necesitamos profundizar más en Analytics básico. Sin problema, lo vais a tener, sin problema. Lo único que sí que quería como abrir el scope y luego ya que podáis profundizar, ¿vale? Perfecto, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Andrés. Gracias a Gemma de Google y nos vemos el día 4. Pues un placer. Hasta luego. Chao, chao. Adiós. Hasta luego. Adiós a todos. Adiós.